Vamos a adentrarnos hoy en el corazón de Big Fish, una película que en el fondo es una historia sobre historias y sobre la verdad o las verdades que se esconden en ellas. Y es que toda la película, de principio a fin, gira en torno a esta pregunta tan potente, ¿no? Pone cara a cara los hechos, lo que ocurrió de verdad, contra la emoción, contra el recuerdo de cómo nos hizo sentir. Así es el mundo de Edward Bloom, un hombre que vivió una vida, bueno, digamos que mucho más grande que la realidad misma. Y es justo ahí, en esa forma de ver el mundo, donde empieza el conflicto con su hijo. Aquí está la clave, el meollo de la cuestión. Vamos a seguir a Will, el hijo, en ese viaje, en esa lucha casi desesperada por separar al hombre del mito, por encontrar una verdad objetiva detrás de todas esas historias fantásticas. Vale, vamos a empezar por el principio, el conflicto central. Porque es que estamos hablando de un choque entre dos maneras totalmente opuestas de ver el mundo. Fijaos, esto va más allá de una simple relación padre-hijo. Es como si hablaran dos idiomas distintos, imposible entenderse. Edward se mueve en el mundo de la emoción, del asombro, mientras que Will, que es periodista, necesita datos, necesita hechos, necesita lógica. Claro, para Edward su vida era eso, una aventura increíble, con brujas que ven el futuro, gigantes buenos, hombres lobo dueños de circos. Pero para Will su hijo, todo esto no eran recuerdos entrañables, no, qué va, eran mentiras, muros que le levantaba su padre y que no le dejaban ver quién era de verdad. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde saca Edward esta forma tan peculiar de contar las cosas? Pues resulta que tiene una tradición detrás, una tradición muy americana. Edward Bloom es básicamente un maestro del tall tale, lo que aquí llamaríamos un cuento chino, pero a lo grande. Es esa tradición de la narrativa popular americana. Él no se conforma con los hechos sin más, coge lo que le pasa en la vida y lo transforma en una aventura épica, exageradísima. Pero es que además, si lo analizamos, la historia de su vida encaja como un guante en otra estructura narrativa súper conocida, el viaje del héroe. Y aquí lo vemos, paso a paso. La llamada cuando la bruja le muestra su muerte y de repente pierde el miedo a todo. El umbral cuando deja atrás su pueblo. Y las pruebas, el circo, la guerra. Todo para conseguir a su gran amor. Fijaos cómo cada paso es una historia fantástica, sí, pero el patrón que sigue es el de un crecimiento muy real, muy humano. Y todo esto nos lleva a la idea central de la película, a la madre del cordero, la diferencia entre lo que es verdad de facto y lo que es una verdad emocional. El problema era ese, básicamente. Will buscaba la verdad de los hechos, una biografía. Y Edward, su padre, lo único que le daba era una leyenda. Y esta tabla lo explica genial. Es la fórmula de bloomificación, por así decirlo. Se parte de un hecho real, algo simple, como crecí muy rápido, se convierte en una metáfora potente, mis músculos no podían seguir a mis huesos, y de ahí, ¡boom!, la historia de Big Fish. Estuve confinado en la cama 3 años. Es un método brillante. Y esta frase es clave para entenderlo todo. Sus historias no eran solo anécdotas para entretener. No, se convirtieron en él mismo, en su propia identidad. Y al contarlas una y otra vez, de alguna manera, se hacía inmortal. Pero la reconciliación, el punto de encuentro, solo llega cuando el hijo, por fin, se ve forzado a hablar el mismo idioma que su padre. Y llegamos al final. Y en su lecho de muerte pasa algo terrible, una ironía cruel. Edward, el gran contador de historias, el hombre que era pura voz, se queda sin ella. El motor de su mundo se apaga. Y es en ese momento, justo en ese instante, cuando Will tiene que dar un paso al frente. Tiene que terminar la historia. Y para hacerlo, tiene que dejar atrás su obsesión por los hechos, por fin, y abrazar el mito. Darle a su padre el final que se había ganado. Y entonces, Will teje el cuento final. Coge a su padre en brazos, lo lleva al río, y allí están todos. Todos los personajes de sus historias, el gigante, las siamesas, el director del circo, todos han venido a despedirse. Y su padre se convierte en ese pez legendario, en el gran pez imposible de pescar, y se va nadando. Es al contar esta historia que Will, por fin, entiende de verdad a su padre y acepta su legado. Pero claro, la historia se acaba. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué queda cuando se impone la realidad? Es en el funeral donde Will encuentra la verdad que llevaba toda la vida buscando. Y es una verdad sorprendente. Resulta que los personajes existieron de verdad. Todos. Solo que, bueno, eran un poco más normales. El gigante era un hombre altísimo, sí. Y las siamesas eran gemelas, pero no estaban unidas, claro. Y esa es la gran revelación para Will. Su padre no era un mentiroso. No, era un artista.
un artista que decidió pintar su propia vida con colores mucho más vivos, mucho más brillantes. Eligió una vida mágica en vez de una aburrida. Y esto nos deja con la gran pregunta, ¿verdad? ¿Era todo un acto de egoísmo para ser siempre el centro de atención? ¿O sus historias eran en realidad un regalo, una forma de proteger a los suyos de una realidad gris? ¿Quizás eran una forma de amor a través de la fantasía? Al final, lo que la película parece decirnos es que la forma en que contamos nuestra vida puede llegar a ser tan real o incluso más que los hechos puros y duros.